Vamos a poner ahora un poquito de atención para ir a la palabra del Señor. Los niños pasaron a sus clases. Y yo quiero hoy día compartir algo que tiene que ver con lo que compartíamos la semana pasada. Si alguien recuerda, no voy a hacer un examen hoy día, pero sí, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe. Que la fe sin obra es muerta. Pero las obras de las que habla la palabra, no son obras sociales. Es obrar de acuerdo a la fe. Poner la palabra de Dios en práctica, ponerla en práctica, creerla, y no solamente oírla y creerla en la mente, sino que ponerla en práctica. La fe tiene que ser una acción. Si la palabra de Dios no es acción, no sirve de nada, es muerta. La palabra de Dios tiene que tener acción. Tenemos que desarrollar la fe no solamente en el intelecto, en nuestra mente, sino que tenemos que desarrollar la fe en actos visibles, en actos concretos, que me digan lo que me hagan ver, que me hagan actuar de acuerdo a esa fe. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Vimos también cómo esa mujer de fe se abrió paso en medio de la multitud y tocó el manto de Jesús y fue sanada. Porque no solamente creyó, no solamente miró, no solamente escuchó que venía Jesús, sino que ella tomó la decisión de caminar y de abrirse paso en medio de toda la gente, tirando a algunos para el lado, pegándole codazos seguramente, tirándole la ropa, pero llegó hasta donde estaba Jesús y tocó su manto, y esa acción de fe fue la que a ella la sanó. La sanó el Señor, pero con un acto de fe. El Señor responde a nuestra fe. El Señor no responde solamente, a veces decimos, no, el Señor, no importa lo que tú hagas. No, el Señor responde. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es fundamental. A Dios no lo va a conmover, y esto es súper crudo decirlo, pero a Dios, ¿qué es lo que lo puede conmover más? Una persona enferma, tullida, con problemas, que no puede hablar, que ha sufrido mucho en la vida. ¿A Dios lo conmueve eso? ¿O lo conmueve un acto de fe de hombres que toman y creen, que toman a un paralítico y lo llevan delante de Jesús? ¿Qué es lo que conmueve más? ¿El paralítico, esa persona que está tullida, o la fe de esos hombres que toman al paralítico? En la fe de los hombres. La palabra de Dios dice que por la fe de los hombres, por la fe, por la acción que tuvieron de fe, Dios sanó al paralítico. No por la enfermedad del paralítico, no porque Dios miró y se conmovió por lo que estaba pasando, no. Lo que Dios se conmueve, a lo que Dios le conmueve, lo que Dios mira es la fe. La fe de Abraham, que sacrificó a su hijo. La fe de los hombres que han hecho cosas por Dios, aún arriesgando sus propias vidas. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios, más que el sufrimiento nuestro. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, Dios, mira mi sufrimiento, Padre, mira cómo he sufrido, mira mi dolor, mira mi angustia, mírame cómo yo miserable de mí, pobrecito de mí, Señor. Y el Señor nos mira y ahí nos mira nomás. Pero cuando nosotros tenemos fe y declaramos la palabra del Señor y nos paramos frente al Señor, aún con nuestros dolores, con nuestros pecados, con nuestra vida, decimos, Señor, tú lo dijiste en tu palabra, yo no soy nadie, no soy nada, pero tú lo dices en tu palabra, está escrito acá. Cuando decimos eso, que invocamos el nombre del Señor con fe, eso conmueve a Dios. La fe conmueve el corazón de Dios. Así que esa es una de las cosas importantes que la semana pasada estuvimos viendo. Pero hoy día quiero compartir la palabra del Señor y quiero orar antes de que vamos a la palabra del Señor. En pocos minutos quiero hablar de algo muy importante que tiene que ver con el reino de Dios. Con poniendo la mirada en el reino de Dios. Ese es el título, se me ocurrió recién. Así que está fresquito el título. Poniendo la mirada en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial,
Te quiero dar gracias, Señor, por todos los que estamos convocados acá. Y te quiero pedir, Señor, que por tu misericordia abran nuestro oído y nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra. Oh, Señor, muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de concentración, no tenemos la capacidad tan grande, Dios mío, de retener. Pero pedimos la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo, que hace milagros y pone la palabra en el corazón. Y esa palabra da frutos, Señor. Esa semilla da frutos. Pedimos, Señor, que la palabra, tu palabra, Señor, nos transmita, Dios mío, toda la verdad tuya. La obra de tu Espíritu Santo, Señor, que es para hacer tu voluntad, Dios mío. Tu palabra, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu palabra que tiene esa obra de convencernos, que nos convenza. Que nos convenza tu palabra, Señor, de la verdad, del juicio, de la justicia tuya, de lo que es justo por tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, humildemente, que nos hables. Amén. Quiero hablar acerca del objetivo que tenemos los cristianos y que muchas veces los objetivos que tenemos los confundimos el fin con los medios, con el medio. Cada persona, muchas veces tenemos un fin, buscamos un fin, tenemos una meta, tenemos algo que queremos. Y ese fin es algo sumamente importante porque eso determina lo que somos. El fin es la meta por la cual trabajamos. Si lo llevamos solamente al plano de las cosas, de las ideas, al plano natural. El fin es la meta por la cual yo trabajo. Una persona que está estudiando, por ejemplo, medicina, tiene la gran meta de ser médico. ¿Y qué es lo que hace para eso? Estudia diversas materias que le van ayudando a conseguir una meta. Pero el fin, o sea, los medios son los estudios. Seguramente biología va a estudiar un médico. Pero biología no es el fin. Biología es un medio para llegar a ese fin. Y eso en el plano de las cosas inmediatas. Yo tengo el fin de un negocio. ¿Y qué es lo que hago? Ordeno mi finanza, pido un préstamo, invierto el dinero, hago los ajustes necesarios en el orden de los cuantos se llama, de la auditoría, las contabilidades, veo todo el mecanismo para un fin, para hacer un negocio. Pero el ordenar la finanza no es el fin, es un medio. Es un medio en el cual yo me enfoco para el fin. El fin es realizar. Y así, nosotros nos trazamos muchos fines, muchas metas, pero para lograr esas metas ocupamos medios, formas, metodologías. Pero a veces, hermano, nosotros nos equivocamos y empezamos y nos detenemos, nos quedamos estancados en los medios. Y disfrutamos los medios. Una persona que ordena su finanza con la meta de hacer un negocio y empieza a ordenar su finanza y encuentra que en el ordenar de su finanza encuentra quizá un placer porque salió de deuda, ordenó su finanza y encuentra beneficio y empieza a ordenar más su finanza y se queda estancado ahí y pierde el objetivo de hacer un negocio y se quedó ahí y tiene la finanza súper ordenada pero no llega al objetivo. No digo que esté mal o bien, no digo que esté bien o mal, pero sí que muchas veces nos quedamos estancados en los medios y no llegamos a nuestro objetivo. Y eso nos pasa cuando nosotros hablamos del reino de Dios. El medio es lo que uso para lograr mis metas.
Son las herramientas de las cuales me valgo para lograr los objetivos. Son mis necesidades. Hay ciertas necesidades que tengo que satisfacer para llegar a la meta. Lo que hacemos en nuestro vivir diario son medios para lograr el fin. Nosotros muchas veces pensamos que el trabajar, que el estudiar, que el obtener bienes, una casa, un auto, ropa, buena ropa, viajar, cumplir sueños, estudiar, desarrollar proyectos en nuestra vida, a veces creemos que eso, y nos equivocamos mucho porque creemos que eso es el fin de nuestra vida. Y en esas cosas encontramos placeres. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿a quién no le es placentero soñar con una casa, guardar dinero, obtener la casa, o un auto, o alguna cosa? O cuando obtener ese beneficio. Ese beneficio, ¿qué es lo que hace? Produce placer. Me produce un placer. Oh, obtuve. Cumplí el sueño, compré mi casa. Y muchas veces cuando nosotros cumplimos el sueño, cuando llegamos a una meta determinada, creemos que eso es todo. Y viene ese vacío. Pero no lo logré. No logré ser feliz. No logré la plenitud. No logro estar completamente satisfecho. Entonces nos trazamos otra meta. No, voy a estudiar, voy a sacar mi ingeniería, mi posgrado, mi máster, etcétera. Y podemos tener una infinidad de títulos. Y lo hacemos y logramos título tras título. Y es bueno, no digo que sea malo, es bueno. Pero cada vez que cumplimos algo, cumplimos una meta, siempre viene esa insatisfacción. Y nos acostumbramos como seres humanos a vivir de ciertos momentos de satisfacciones. Y tenemos como objetivo el ser humano, nosotros, todos los que estamos acá y los que están en el mundo y en todas partes, siempre, ¿cuál es el objetivo, como gran objetivo, que se ha trazado cada ser humano? ¿La busca de qué? Ser feliz, de la felicidad, ¿sí o no? Cuando uno le pregunta, ¿cuál es el objetivo del ser humano? Casi toda la filosofía y todo. Ser feliz. Todo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el gran objetivo de muchas personas es ser feliz, ¿cierto? Una vez se hizo una encuesta en una radio norteamericana y se planteó y dijo que fue un fenómeno social que ocurrió en los años 70. Dijeron, todos llamen y hablen acerca del concepto de felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Sabe lo que pasó? Hubieron llamados como nunca hubieron en toda la historia de la radio en ese tiempo. Y causó un fenómeno que después se hicieron muchos programas de encuestas sociales, de ahí nacieron. Y me preguntaron, ¿qué es lo que es la felicidad? ¿Sabe que hubieron tantas, pero tantas respuestas? Hubieron tantas, pero tantas... ¿cuánto se llama esto de definiciones de la felicidad? ¿Y sabe qué es lo que sacaron por conclusión? ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la conclusión? De que la felicidad es un concepto que para cada ser humano es distinto. De que no existe algo concreto en cual se pueda medir la felicidad. Y la felicidad es una idea, es un concepto, no es algo concreto. ¿Y cómo podemos nosotros tener idea de la felicidad? Es porque nosotros vivimos emociones, sensaciones que nos provocan placeres, y a esos sentimientos los nombramos como felicidad. Esos placeres, esas cosas que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir bacanes, oh, qué rico, esto me gustó. Eso le llamamos felicidad. Pero si la felicidad es eso, entonces la felicidad son momentos, ¿no? Momentos.
felicidad real no existe. La felicidad concreta no es. Una persona se puede sentir plena porque conoció al príncipe azul. Bueno, siempre nosotros, los hombres, somos los príncipes azules. El concepto es que nosotros tenemos que ser perfectos, y como el príncipe azul no existe, nosotros siempre salimos perdiendo. ¿Sí o no? Entonces encontró esa persona, pero así como se encuentra y se encanta, también se desencanta, y también empiezan a conocer los defectos, las cosas malas. Después de casado vienen un montón de cosas que van decepcionando, y al final esa felicidad se convierte en algo que pasó y recordamos que hubo un momento, que viví algo. Pero la vida, hermano, está llena de esas cosas. El tema, y esto es como a modo de introducción nomás, muchas veces los medios, nos otorga placer que nos satisface momentáneamente. La felicidad es un concepto, una idea, que solo describe un estado superficial de la vida. Y hay cosas en las cuales nosotros nos afanamos. Hay grandes necesidades en todos los seres humanos, en todos nosotros. Hay grandes necesidades que son la comida, el vestir, el techo. Esas son las necesidades básicas. Y nosotros creemos que luchando por esas necesidades, luchando por obtener el pan nuestro de cada día, obteniendo el alimento, la seguridad de alimento diaria, obteniendo ropa para mí, para mis hijos, obteniendo un techo, vamos a tener toda la seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Y es cierto, tenemos mucha seguridad, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a poner de nuestra vida y de nuestro esfuerzo más allá de lo que necesitamos. Quiero que leamos un pasaje muy clásico que sale en la palabra del Señor, que el Señor lo define y lo habla muy claramente, que es Mateo capítulo 6, del verso 25 al 34, y que dice así, Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Y aquí salen muchos conceptos, ideas dadas por Dios, los cuales generan una identidad, una idea clara de cuál debe ser el objetivo de un ser humano, de la vida. El por qué estamos aquí, el para qué vivimos, cuál es la razón de nuestra existencia. La pregunta filosófica, la pregunta que se hacen todas las religiones, toda la filosofía, aún la ciencia, se hace el por qué estamos un ser humano, una persona puesta aquí en la tierra, cuál es el objetivo. Dice Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad pues las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor, hermano, nos da un ejemplo clarísimo y puntual. El Señor, esta palabra la predicó en el Sermón del Monte, cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando entregó todo, es como la regla de oro. El Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8, donde el Señor nos enseña principios fundamentales del reino de Dios. Y aquí nos enseña a que nosotros somos personas a las cuales Dios mira y a los cuales Dios ama. Personas a las cuales Dios, a sus hijos, los cuida y los guarda. Y dice en el verso 25, el Señor dice que no nos debemos afanar. Una cosa es preocuparse, una cosa es tener conciencia de que yo debo alimentarme para vivir, alimentar a mis hijos. Una cosa es que debemos tener presente que es importante, que debemos subsistir. Es así, debemos hacerlo, para eso debemos trabajar. Pero dice la palabra que no nos debemos afanar. ¿Y qué es lo que es afanarse? Afanarse es ir más allá de lo debido. Es una preocupación extrema. Es quizá a veces no dormir en la noche, queriendo obtener algo. Y dice, no os afanéis por vuestra vida. Y nos dice que no nos debemos afanar, pero sí que debemos ser conscientes, pero no afanarnos. Y dice el Señor, y hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida no es más que el alimento? Es más importante la vida y el cuerpo más que el vestido. Eso es lo importante. Vivir, tener la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Jesucristo dijo, cuando habló, dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí empezamos a tener luces de lo que el Señor quiere decir. Y el Señor empieza a decir, miren las aves del cielo. Verso 26, miren las aves, miren los pájaros. Ayer estábamos pescando ahí, tengo el brazo así el hombro, mirando ahí, con el maestro pescador ahí, Iván, maestro, realmente. Y yo miraba las aves, las gaviotas, ellos tienen el mar inmenso y no se preocupan, ellos pescan, comen, se van. Y dice el Señor aquí, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Nosotros sembramos, cosechamos, hacemos sacos de alimento, los guardamos en granero, hacemos granero, y más encima los graneros los hacemos más grandes. Cuando íbamos camino a Santiago veíamos el asunto de la remolacha, del azúcar. Bueno, es tremendo, pero tremendo el lugar donde guardan el azúcar. Y yo decía, y cada vez se hacen más grandes. Y guardamos y hacemos más grandes. Bueno, y tiene que ser así, está bien. Pero las aves no hacen eso. Y las aves no desaparecen la especie por falta de alimento. Desaparece porque los seres humanos depredamos a las aves. Por razón de nosotros. Desaparece, pero no porque les falta alimento. Porque nosotros, cuando les falta alimento es porque nosotros hemos destruido su medio ambiente. Pero las aves, todas las aves, las especies subsisten y están y se alimentan. Y ellos no tienen grandes acopios de alimentos, pero están y viven y son. Y dice, miren las aves del cielo. Lo dijo el Señor. Miren las aves del cielo. No siembran, no hilan, no guardan en granero. Y vuestro Padre, Dios las alimenta. Dios las mantiene. Si nosotros pudiéramos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y pudiéramos ver cómo Dios ha establecido un equilibrio y leyes en la naturaleza que actúan ordenadamente
y las aves y los animales mantienen ciclo y siguen su vida. Miren las aves del cielo. No tejen, no hilan, no guardan en granero, y vuestro Padre las alimenta. Dios las alimenta. Dice, ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? Los que tenemos esta estatura, por más que nos afanemos, por más que hagamos cosas, podemos ser más altos, a lo mejor más flacos podemos ser, o más gordos, pero más alto, difícil. Las mujeres cuando se ponen un taco crecen como 5 centímetros, pero más allá de eso no. Más allá de eso no. Nosotros no podemos hacer mucho. Bueno, si yo dejo de comer, voy a cambiar terriblemente. Pero en eso estamos. No se preocupen. No quiero saber los comentarios. No se vayan del tema. Concentrémonos en la palabra. Y por el vestido, dice. Miren, a propósito de la comida. ¿Saben ustedes que una de las industrias más prósperas es el alimento, es la comida? Hoy día, si nosotros vemos los canales del cable, por ejemplo, de las mayores industrias que hoy día prosperan son las industrias de la comida. Vemos los canales del cable, y yo no sé cuánto. Yo el otro día nos pusimos a ver, porque tengo un cuñado que es chef, y nos poníamos a ver los canales donde hacen comida exótica, y son hartos. No sé si lo han visto. Son hartos canales que dan programas y le pusieron ahora, es el arte culinario, llegó a ser un arte. El arte culinario, el arte de comer, ese es otro arte, pero el arte culinario, el arte de preparar manjar, es algo que realmente está como en crecimiento. Me decía mi cuñado que él trabajó en un restaurante donde las personas iban y el que menos gastaba por mesa eran 180.000 pesos por mesa. Una familia, un restaurante carísimo. Hacían langosta, un plato de langosta te valía como 40.000 pesos. Y depende con qué, más caro. Dice que había familias que gastaban 300.000 pesos en ir a almorzar, a comer. Estaban 5 o 6 horas y se gastaban esa cantidad que mucha gente vive con esa cantidad mensual. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Se ha hecho de eso un culto a la comida exótica, a la comida chatarra, ¿para qué decir? Y aquellas cosas que son necesarias se le ha dado otro ámbito. Ya la comida chatarra, salir a comer, los restaurantes están por todos lados. Y se cambian los valores, se cambian los objetivos. Aquello que es un medio, comer para vivir, se transforma en un objetivo, en un fin. No, hay que comer y buscar lo mejor, lo más rico, lo más sabroso, aquello que nunca has probado. Y mira, en este restaurante, conozco a una persona, un amigo, que le gusta mucho hablar de lo que comió. No, mira, el otro día fui a comer a un restaurante y comía, y te describe con lujo de detalle lo que comió. Y lo compara con lo que comió en otro restaurante que también era de comida italiana. Entonces digo, está bien, yo no digo que eso sea malo, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando eso está siempre en tu vocabulario y eso es lo más importante para ti, cuidado, porque ahí hay un problema. Porque estás poniendo tu mirada o tu fuerza de tu vida en el fin, en los medios y no en el fin. El medio es más importante que tu fin. Y hay mucha gente que no tiene fin, que no tiene un fin de la vida, que no tiene un propósito de vida. ¿Saben que en el verso 30 del 26 al 30 dice, pero os digo que aún Salomón, dice en el 28, y el vestido, ¿por qué os afanéis? Consideren los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Los lirios del campo crecen. Los lirios del campo no trabajan ni hilan. Ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Ayer fuimos a unos jardines, con Rob andábamos viendo unas plantas que queríamos, o sea, un pasto que queríamos poner. Y resulta que veíamos, hermanos, las flores, las plantas, tan hermosas, unos colores tan preciosos, unos colores tan lindos, unas figuras tan hermosas, unas plantas que uno las toca nomás y se cierran al tiro, reaccionan inmediatamente. No me acuerdo cómo se llaman, pero las estuvimos viendo, muy bonitas, unos colores preciosos. Y uno dice, y el Claudito me preguntaba, papá, ¿y cómo se pintan las flores? Entonces yo le decía, el Señor las pintó, el Señor le dio su color. Y yo digo, mira, y nosotros nos afanamos tanto, hoy día las pasarelas donde exhiben los trajes, hay gente que se viste con millones de pesos en el cuerpo, una chaqueta de no sé quién, de un diseñador famoso, y se visten. Una vez leía un matrimonio que iba a haber de un futbolista, parece el famoso, que iba a tener casi $10.000, más de $10.000 en vestimenta, o sea, como 5 millones de pesos. 5 millones de pesos en vestir. A veces 5 millones de pesos es lo que gana una persona en un año. Pero hay gente que se viste así. Entonces uno dice, los valores, ¿cómo está todo tan cambiado, tan tergiversado? Se busca y se trata de hacer un culto a aquello que es un medio para vivir nomás. Es un medio para vivir, pero se hace un culto de ello. El Señor dice, ni aún Salomón con toda su gloria se viste como un lirio del campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y aquí empieza la parte dura. El Señor, hermano, reprocha nuestra fe muchas veces. Muchas veces el Señor lo que apunta a que tengamos más fe. Mire cómo, y el Señor dice, ¿cómo una hierba que sale en el campo en la mañana y se muere en la noche, Dios la viste con tanta gloria? ¿Cómo Dios, tu Padre celestial, no hará algo mucho más grande contigo? Si lo hace, miren, y podamos entender esto. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, se quema, Dios la viste así. A una hierba que hoy día es, mañana es, que se echa en el fuego, que la pisamos cuando pasamos. Y Dios la viste con tanta hermosura. ¿Cómo Dios no va a hacer contigo algo mejor? O algo igual. Dios lo hace. Dios está preocupado por ti. Dios te conoce y sabe tu necesidad. Y dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué tomaremos? ¿Dónde viviremos? No se afanen, dice la palabra del Señor. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no están ni ahí con Dios, los que son aborrecedores de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, tu Padre, tu papá, tu Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto que hemos hablado, vestimenta, comida, techo, será añadido. Dios te garantiza que no te va a faltar. Dios te garantiza que no te va a faltar. Pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios te garantiza que no te va a faltar comida. Ahora Dios no te garantiza que te va a llevar a comer a un restaurante donde vaya a gastar 5 millones de pesos en un almuerzo. No. Lo que sí te va a garantizar es que va a haber un plato de comida y comida para tus hijos en tu mesa. Eso te lo garantiza. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y para terminar, quiero leer Efesios 1, 15, 23. En Efesios, capítulo 1, verso 15. El Señor nos ha estado hablando aquí en su palabra de que nosotros valemos mucho más. Valemos más que las aves del cielo.
valemos mucho más que los lirios del campo, que la naturaleza. Valemos más, tenemos más valor. Que Dios, si protege la naturaleza, ¿cómo no nos va a proteger a nosotros? A lo mejor usted dirá, sí, pero es que yo tengo tantas necesidades, hermano. La palabra del Señor que dice, hombres de poca fe. El Señor reprocha nuestra fe cuando nos quejamos. Decimos, Señor, pero a mí me falta tanto, yo no tengo esto, no tengo aquí, yo no tengo... Pero ¿cómo si las hierbas del campo, que hoy día se echan en el horno, Dios las cuida así? ¿Cómo no te va a cuidar a ti, hombre y mujer de poca fe? Nosotros debemos confiar y creer que Dios sabe de nuestras necesidades y no nos va a desamparar. Debemos creerlo. Dios no te va a desamparar y te garantiza lo básico para vivir, te lo garantiza. Te garantiza que Dios no te va a faltar ni alimento, ni vestido. Ahora, si te da más, agradécele al Señor. Si te da un poco más, agradécele. Y si te da más, mucho más, ¿sabes para qué es? Es para bendecir a otro. Es para bendecir a otros, no es para quedarse con todo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Dice lo que leíamos antes, que el reino de Dios es lo que debemos buscar primero. El reino de Dios. Y a veces nosotros estamos tan metidos en nuestras necesidades, estamos tan sumergidos en lo que nosotros necesitamos, y decimos que hacemos de nuestras necesidades, de nuestros medios, un fin. No, si yo tengo que tener un buen trabajo, una buena profesión, y me afano y busco y trato de tener para tener un buen auto, una buena casa, una buena situación económica, que no me falte el refrigerador lleno de comida, mi ropero lleno de ropa, y perdemos el objetivo y no tenemos objetivo. El objetivo, hermano, fuimos creados para gloria y alabanza del Señor. Es el objetivo de la vida del ser humano. El objetivo, el propósito el cual Dios nos creó, no es para que nos afanemos en el día a día, sino es para ser adoradores y conocedores de Dios. El Señor dijo en Juan capítulo 17, verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando nosotros nos dedicamos nuestra vida a conocer y a reconocer a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando nosotros nos ponemos como objetivo de nuestra vida conocer a Cristo, vivir a Jesucristo, respirar a Jesucristo, amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, en ese momento, solamente en ese momento, le podemos encontrar el sentido verdadero a la vida. El verdadero sentido de la vida es conocer a Cristo, es vivir a Jesucristo, es amar a Jesús, la vida de Jesús en ti, tener una revelación de Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribe eso aquí en Efesios capítulo 1, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, de todos nosotros, y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, por los que estamos acá, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A veces nosotros queremos ser sabios, pero queremos ser sabios para administrar nuestras finanzas. Queremos ser sabios para administrar nuestras relaciones de pareja. Queremos ser sabios para conseguir nuestro objetivo en la vida. Pero dice la palabra de acá, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Conocer a Dios. Ser sabios. La sabiduría es conocer a Dios. Conocer a Cristo, conocer al Señor. Ahí está la sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio?
¿Quiere tener un buen matrimonio? ¿Quiere tener una buena perspectiva de vida? ¿Quiere tener un buen objetivo en la vida? Conoce a Jesús. Dedícate a conocer a Jesús. Dedícate a conocer a Jesús. Jesús tiene todas las respuestas. Jesús tiene todo lo que tú necesitas y lo que te hace falta. Jesús lo tiene. Conoce a Jesús. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él te ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que Dios te ha llamado a ti? ¿Y sabe cuál es la esperanza? ¿Y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Sabe cuál es el inmenso poder que Dios tiene? Lo grandioso y poderoso que Dios tiene para con nosotros los santos, que es lo que operó. Es aquello que operó. La operación del poder de su fuerza, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Hermano, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, el poder de Dios está sobre usted. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos está en sus hijos, en los que creen. O sea, el poder que levantó a Cristo está en ti. Está en ti. El problema es que nosotros a veces creemos otras cosas. Creemos que con venir a la iglesia, hermano, hay que venir a la iglesia, hay que orar, hay que creer, hay que... Gracias. Creemos que solamente con cumplir ciertos rituales. No, hermano. Conoce a Jesucristo, empápate de Él, sueña con Él, vive a Él. Trata de visualizarte como un cristiano que tiene la mente de Cristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a tener la mente de Jesús. Y sabe, y dice que Él nos dio, tenemos sobre todo... Aquí dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. El poder que operó en Cristo está en ti. Y dice que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino que también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, que somos nosotros. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, nosotros somos herederos. Dice aquí, somos herederos. Tú eres heredero. Tú eres heredero del poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Tú eres heredero del Espíritu de Dios. Eso mora en ti. Dios tiene respuestas para ti. Claro que tiene respuestas para ti. Los que creen y los que aman a Dios y los que lo buscan, lo encontrarán. Los que buscan lo encontrarán. Los que viven una vida solamente preocupados de sus necesidades y buscando los placeres que le otorga el encontrar satisfechas sus necesidades, vivirán eso. Vivirán de felicidades momentáneas día a día. Pero los que buscamos el reino de Dios y su justicia, conocer a Cristo y que se manifieste la sabiduría de Dios y el poder de Dios en nuestra mente, viviremos cosas mayores. Porque el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, vive en ti. Y eso tiene que ver con la fe. Porque si tú no crees esto, o si tú crees esto, pero no vives, y no lo pones en práctica, y no te visualizas a ti, caminando como un verdadero cristiano, apartado del pecado, apartado de lo malo, apartado de aquello que desagrada a Dios, y empieza a caminar creyendo y confesando la palabra de Dios, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo te puedo hablar y arengar y ponerme rojo y transpirar, y puedo decirte miles de cosas, pero tú tienes que creerlo y ponerlo en práctica. De nada sirve que tú lo escuches y me escuche a mí ponerme pero morado. Hermano, tienes que vivirlo, tienes que creerlo, tienes que ponerlo en práctica
mañana, lunes, el martes, el miércoles, todos los días tienes que ponerlo en práctica. Tienes que empezar a vivir una vida con Dios de la mano, con Cristo en tu corazón y en tu mente, todos los días. Hay veces que va a ser frustrante porque no vas a sentir nada. Hay veces que no vas a tener ganas y hay veces que te vas a equivocar. Y hay veces que vas a cometer errores y lo más probable es que la mayoría de las veces sea todo contrario. Pero uno tiene que seguir adelante. Porque en algún momento la fidelidad con que nosotros actuamos, Dios responde a esa fidelidad. No es solamente un día. Hay un poema de Bertolt Brecht, que es un filósofo cubano, creo, que dice: hay quienes luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan muchos días, un año, y son mejores. Pero hay quienes luchan toda una vida. Estos son los imprescindibles. Hermano, lo escribió un mundano. Hay quienes podemos creer un día. Y está bien, qué bueno, qué rico que creí yo. Hay algunos que podemos creer un año. Y podemos mantener un año de fe. Y es bueno también. Pero aquí estamos lo que vamos a creer toda la vida. Aunque vengan días malos, aunque vengan tormentas, aunque se nos muera un hijo, aunque se nos muera lo peor, aunque nos pase lo más terrible, vamos a seguir adelante. Vamos a caminar. Vamos a confiar. Nos vamos a mantener en la brecha. Y no por sentir, no porque sintamos felicidad, sino porque creemos en un Dios que dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y debemos responder a esa verdad. Debemos responder a esa verdad. Siempre decimos con la Rose, lo más terrible es perder un hijo. Y es doloroso. Pero cuando Cristo está en tu vida, tú puedes, de eso puedes tomar una enseñanza y caminar hacia adelante. Dios es más grande. Hay un dicho que dice: Dios es más grande que tus problemas. Es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tus problemas. Y es más grande, es mucho más grande que cualquier sea tu problema. Pongámonos en pie. El reino de Dios, hermano, tiene que ver con esto. No tiene que ver con rituales. No tiene que ver con ritos. No tiene que ver con... Ni siquiera tiene que ver con cantar. Eso es bueno, hay que hacerlo. Pero el reino de Dios tiene que ver con una vida diaria, con conocer a Jesucristo, con vivir la victoria de Dios aún en los problemas, aún en las dificultades. El reino de Dios es algo práctico para vivirlo hoy día. Y Dios tiene que revelarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Y debemos poner en práctica nuestra fe hoy día. Hoy día. Vamos a orar al Señor.